Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Salmo capítulo 22, versículos 1 y 2. Posiblemente algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido igual que David cuando escribió este salmo. Nos sentimos como desamparados, sentimos como que el Señor está lejos de nosotros y clamamos y nuestras oraciones no son respondidas. Tenemos que comprender que Dios nunca nos abandona. Dios nunca está lejos de nosotros y Dios tiene todo el poder para responder a nuestras oraciones. La pregunta es, ¿por qué nuestras oraciones no tienen respuesta? Seguramente nuestras oraciones están siendo estorbadas por nuestras acciones o también por nuestras actitudes, y el Señor está esperando que nosotros reconozcamos nuestro error y lo corrijamos para que Él pueda responder a nuestro clamor. Muchas veces el silencio de Dios es un llamado a revisar nuestra vida, a revisar nuestro corazón. Hoy vamos a comprender, por medio de la palabra del Señor, cuáles pueden ser esos estorbos que están en nuestra vida y que pueden estar afectando nuestra comunión con Dios. Vamos a ver algunos de esos estorbos. Uno de ellos puede ser las dudas que hay en nuestro corazón. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda es algo totalmente contrario a la fe. La duda demuestra que en nuestro corazón hay incertidumbre. La incertidumbre es falta de seguridad, es falta de confianza sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Es decir, que orar con un corazón lleno de duda, lleno de incertidumbres, es como decirle a Dios, voy a orar, pero seguramente mañana nada va a mejorar. Seguramente no voy a recibir lo que está pidiendo. En este caso, lo que estoy pidiendo yo. Es por eso que el Señor quiere que en nuestro corazón tengamos certeza. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que podemos confiar, podemos tener seguridad de que Dios lo va a hacer. Aún a pesar de lo difícil que pueda parecer la situación, para Dios no hay nada difícil. Jeremías capítulo 32, versículo 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Aun cuando nos parezca que todo está demasiado complicado de resolver, tenemos que confiar en el Señor. Él siempre sabe lo que tiene que hacer. Él siempre tiene la respuesta. Evangelio de Juan capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Aun cuando nos parezca que todo está demasiado complicado, tenemos que confiar en el Señor porque Él siempre sabe lo que tiene que hacer. Él siempre tiene la respuesta oportuna. Este es el primer estorbo de por qué nuestras oraciones no son contestadas, por la incertidumbre, las dudas que hay en nuestro corazón. El segundo estorbo, la falta de perdón. Marcos capítulo 11, versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Tenemos que comprender primeramente que orar significa presentarnos delante del Señor y tenemos que venir con un corazón humilde. La palabra de Dios nos declara que Dios mira de lejos ¿a quién? A los altivos. Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Cuando nosotros nos negamos a perdonar a alguien que nos ha dañado u ofendido, estamos siendo soberbios. Estamos diciéndole al Señor, tú ya me perdonaste, pero yo no estoy dispuesto a perdonar a esta persona. El Señor nos está invitando hoy
a ser humildes y a obedecer su palabra, a perdonar a los que nos han ofendido, así como Él nos ha perdonado a nosotros. Este es el segundo estorbo de por qué nuestras oraciones no son contestadas: la falta de perdón. Si tienes falta de perdón en tu vida, hoy es un buen día para ponerte a cuentas con el Señor en primer lugar y después con tu hermano. A lo mejor has discutido, has levantado tu voz, has dicho palabras malsonantes, has hecho cosas que no deberías hacer contra una persona. Hoy es día de perdonar. Y la falta de perdón hace que Dios no conteste las oraciones. El tercer estorbo y último que quiero presentarte: el maltrato a nuestra esposa. Y tú dirás, wow, qué contraste, qué diferencias, ¿verdad?, de estorbos. Pues sí, el maltrato a nuestra esposa. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, el apóstol Pedro nos dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué?, no tengan estorbo. Este punto es similar al anterior. Es presentarnos delante de Dios con soberbia, diciendo: yo quiero que tú seas bueno conmigo, pero yo no quiero tratar bien a la esposa que me has dado, o al esposo. Vamos a ver el texto en la traducción del lenguaje actual. Mira lo que dice la palabra: en cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Este es un mensaje para los esposos. Este es un llamado del Señor para que comprendamos que si queremos experimentar en nuestra vida la bondad de Dios, es necesario que nosotros como cabezas de familia seamos benignos, que actuemos con respeto, comprensión, bondad con nuestra esposa, para que nuestras oraciones, ¿qué?, no tengan estorbo, para que nuestras oraciones, ¿qué?, sean escuchadas por Dios. Muchos de nosotros, cuando nuestras oraciones no son respondidas, levantamos la mirada al cielo buscando una respuesta, pero hoy el Señor nos ha permitido comprender que posiblemente la respuesta no está mirando al cielo, no está mirando hacia Él, sino mirando hacia nuestra propia vida. Ahí es donde están los obstáculos que están estorbando la respuesta de nuestras oraciones. Por eso el mensaje que quiero compartirte en este día es: quita esos estorbos. Permite que el poder de Dios fluya a través de tu vida, trayendo esa respuesta que tanto anhelas. Y hablando de estorbos, porque al final el mensaje es hablar de los estorbos que impiden que crezcamos, que impiden que nuestras oraciones sean contestadas. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Pablo le está escribiendo a una provincia, a toda una región llamada Galacia, lugar donde él fue a compartir a Cristo y donde se habían levantado varias congregaciones. Y este versículo corresponde a una porción incómoda. Es una porción que, aunque es incómoda, es necesario que tú y yo reflexionemos en ella, porque tal vez por descuido, por ignorancia o por alguna trampa del enemigo, tratará de desviar el propósito de Dios en su vida. Tal vez no nos damos cuenta de qué cosas estamos permitiendo que entren en nuestra vida y que a su vez están dañando nuestro caminar con Dios. Por eso Pablo habla de esta manera en este versículo. Hay estorbos que nos impiden llegar a la meta. Hay estorbos que nos impiden buscar más a Dios. Hay estorbos que nos impiden amar a nuestra familia. Hay estorbos para crecer. Y en el versículo 7 que Pablo menciona, les dice a los cristianos de la región de Galacia: si corríais bien, ¿qué ha pasado? ¿Qué fue lo que sucedió? Estabais corriendo muy bien, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué fue lo que te estorbó para que no obedecieras a la verdad? ¿Sabes una cosa? El camino cristiano no es de aquellos que lo comienzan, sino de los que permanecen hasta el final. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y además, esa carrera tiene obstáculos. Muchas personas, igual yo me incluyo, porque yo no soy perfecto,
Cuando tenemos una debilidad, una enfermedad o alguna situación personal, matrimonial, financiera, y alguien que Dios usa y les anuncia que Jesucristo les ama y que Él, a pesar de la situación, quiere venir a estar de su lado, muchas personas en esta situación de quebranto reconocen a Jesús y le entregan sus vidas y comienzan a caminar con Él. Sin embargo, al tiempo, meses, años, días después, cambian su caminar. Y peor aún, algunos dejan de caminar con Dios. Esto nos ha pasado a todos. Cuando llega la duda, cuando llega el dolor, cuando llega la enfermedad, muchos dejamos de caminar con el Señor. Esto le pasó a algunos de los primeros cristianos de las comunidades neotestamentarias fundadas por Pablo. Pablo hace la referencia, comenzaron a caminar bien, pero algo les estorbó. Y la pregunta es, ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esto nos habla de bendiciones pasadas, pero habla de fracasos personales. ¿Qué les estorbó para no obedecer? Algunas de las bendiciones que experimentaron fueron de acuerdo a Gálatas capítulo 4, verso 13. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y Pablo les recuerda cómo fue que llegó a Galacia a compartir de Cristo. Y el versículo dice que fue por una enfermedad. En Dios siempre hay propósitos, dice la Biblia. Pablo llegó por una enfermedad, pero la enfermedad les anunció a Cristo. Esa enfermedad era un estorbo para que Pablo predicara el Evangelio, pero aún así ese estorbo no le impidió anunciar a Cristo. Esto logró que él llevara el Evangelio. Y la recepción y el cuidado que le dieron los Gálatas a Pablo fue excelente. Gálatas capítulo 4, verso 14. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. ¿Cómo atenderías a Cristo si lo tuvieras de visita mañana para cenar, por ejemplo? ¿Limpiarías la casa, sacarías la vajilla, sacas los ahorros, buscas la mejor comida? Así es como atendieron al apóstol Pablo, como a un ángel, como a Cristo Jesús. Una demostración de amor de las personas de Galacia. Gálatas capítulo 4, verso 15. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberles sido posible se habrían sacado los ojos para dármelos. Aquí uno puede entender que Pablo estaba enfermo de los ojos. Pero dice que era tanto el amor de los Gálatas que, de ser posible, se habrían sacado los ojos por él. ¿Tú te sacarías los ojos por alguien más? ¿Por amor? ¿Para ayudarlo? Pablo no está exagerando en el amor que le tenían. Lo estaban ayudando. Él les habla que habían sido obedientes. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? ¿Ante quienes Jesucristo fue crucificado ha sido presentado tan claramente? Es decir, está hablando de que alguien les fascinó para no obedecer la verdad. ¿Qué sucedió con estos hombres y mujeres que habían creído en Cristo? ¿Tú has tenido algún encuentro con Jesús y ha cambiado tu vida? La gente llega a asistir a una congregación cristiana por muchos motivos. ¿Cuántos asisten porque conocen a Cristo y desean amarlo? Seguramente en tu iglesia muy pocos. Hay muchos que acuden a la iglesia por necesidad. Últimamente en las iglesias se hacen reparto de alimentos y muchos acuden a la iglesia por ese motivo. La gente llega a asistir a una congregación por muchos motivos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué les estorbó? ¿Qué había pasado con ese amor que le habían mostrado a Pablo? ¿Qué pasó con las finas atenciones con que recibieron a Pablo? Hay por lo menos en la carta 3 referencias que el apóstol Pablo hace a estos cristianos guiados por el Espíritu Santo que menciona como estorbos. Te hemos mencionado anteriormente 3 estorbos que impiden que nuestras oraciones sean contestadas, impiden que tengamos una comunión, una relación con Dios. Vamos a mencionar más estorbos de cosas que los apartaron de lo que habían iniciado bien. Ser cristianos es una carrera que le va a llevar a toda la vida. Hay un día de graduación.
El día de graduación de la carrera cristiana es el día que llega a la meta y que corte el listón. Ese es el día que ve a Jesucristo cara a cara. Te hago una pregunta, ¿lo quieres ver? ¿Quieres ver a Jesucristo cara a cara? Hasta que usted no lo vea así, no se está graduando. Mientras está vivo, está corriendo la carrera. Muchos cristianos se conforman con conocer del Señor que Él les ama y que les ha perdonado sus pecados. Algunos no conocen eso, pero están en el proceso de conocer el amor de Dios y creer dentro de su corazón que aunque han sido personas pecadoras, aunque éramos de lo peor, el Señor nos limpió con su amor, nos limpió con su sangre preciosa. Algunos se quedan solamente ahí, como pequeños, como bebés espirituales en su conocimiento con el Señor. Solo beben leche. La Biblia nos enseña que debemos crecer. Y algunas personas reciben dones del Espíritu Santo cuando reciben a Jesucristo y lo empiezan a buscar, porque los dones no vienen por el tiempo ni por la experiencia, ni por el conocimiento que tengas de Dios. Los dones son regalos que Dios otorga al que Él decide. Tal vez Dios te da dones y empieces a descubrirlos, pero cuando no creces internamente en carácter, cuando no creces por dentro, espiritualmente, en ser más como Jesucristo y solamente tienes dones y te conformas con un entendimiento de Dios pequeño, puede haber estorbos para que sigas adelante en tu decisión con Cristo. Por ejemplo, los falsos maestros. Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 9. Después de que Pablo les había hablado de Jesucristo, ellos creyeron y empezaron a caminar con Jesús. Después Pablo se retiró y detrás de él llegaron unos falsos maestros. ¿Sabes una cosa? Debemos cuidarnos de los falsos maestros, porque son estorbos que nos impiden llegar a la meta. Acerca de esto Jesús dijo, esos son los lobos rapaces, con piel de oveja. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Qué palabras, ¿verdad? Pero son palabras que tú y yo necesitamos. Gálatas capítulo 1, verso 7. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. No que haya otra manera de relacionarse con Dios, otra enseñanza de quién es Jesús y cómo nos ama Dios aparte de la Biblia, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si nosotros, fíjate este versículo, pero si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Hay falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores que están desviando al rebaño del Señor. Y esos son estorbos. El estorbo de los falsos profetas. Otro estorbo más, el de la confusión. Los falsos maestros habían llegado para confundir a los cristianos de Galacia. No estaban interesados en que las demás personas llegaran a conocer a Cristo. Perturbaban a los que ya habían confiado en Cristo Jesús. Y esto también sucede hoy. Gente que le visita, que llega y que le habla cuando conoce que usted está leyendo la Biblia y comienza a descubrir la verdad de la palabra de Dios. Y llegan a tu casa personas que comienzan a decirte que usted está yendo a un lugar que es una falsa doctrina. Si este es su caso, le recomiendo que ore y que le pregunte a Dios dónde está mal. En ocasiones uno tiene temor de estar en una secta, ¿verdad? La gente no alcanza a percibir que llega el momento en nuestras vidas que sin Cristo Jesús, a pesar de tener una religión muy respetable o que tratábamos de seguirla lo mejor que podíamos y que hacíamos el intento de ser buenas personas,
por lo menos hablo de mí, pueden saltarnos dudas. Entendemos que no es por obras para que nadie se jacte, de que por sus obras consigue el amor de Dios, sino que es por gracia, para que nadie se gloríe. Esto es por medio de la fe y no es de nosotros, es un don de Dios. Todos tenemos esos temores. Hay temores en nuestra vida, y lo creas o no, los temores también son estorbos para que tú y yo crezcamos, para que tú y yo lleguemos a la meta. Estorbos, hermano, hermana que en este día nos estás escuchando. Hay estorbos en nuestra vida. Hay que reconocer los estorbos del enemigo. ¿Reconoces esos estorbos? Según el diccionario, estorbar significa poner un obstáculo para la ejecución de algo. Y te invito a que me acompañes en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 y 18. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. En los versículos que hemos leído podemos ver cómo Pablo tenía la intención, tenía el deseo de visitar la iglesia de Tesalónica y lo intentó varias veces, pero Satanás le estorbó en sus planes. Eso nos permite reconocer que Satanás no solo nos tienta, sino que también nos estorba para hacer lo bueno, para hacer la voluntad de Dios, para cumplir el llamado de Dios en nuestra vida. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta que es el mismo Satanás quien nos está estorbando. Y muchas veces, equivocadamente, llegamos a la conclusión que no era la voluntad de Dios, no era el tiempo de Dios, no era el propósito de Dios. La palabra en el original que Pablo usa para estorbo es la palabra griega ekoptein, que significa bloquear el tramo de una carretera. Satanás siempre se encargará de arrojar obstáculos en el camino del cristiano. La tarea tuya y mía es superar esos obstáculos. Para poder superar esos obstáculos, esos estorbos que Satanás pone en nuestros caminos, primeramente tenemos que reconocerlos para poder superarlos. Por eso, unos minutos más vamos a ver de qué manera Satanás trabaja para estorbarnos en el camino de la voluntad de Dios. Satanás nos estorba por medio de palabras razonables. Según el diccionario, la palabra razonable significa que está basado en la razón, la lógica, la conveniencia. Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Me eres tropiezo. Estas palabras se las estaba diciendo Jesús al propio Pedro, a Satanás. Muchas veces Satanás tratará de estorbar las decisiones que hemos tomado en nuestra vida para agradar a Dios por medio de buenos razonamientos. Pero tenemos que saber que muchas veces la razón no va de la mano con la fe. Esto es algo importante. La razón no va de la mano de la fe. Así como Pedro trató de convencer a Jesús que no fuera a Jerusalén a cumplir su misión, aquí Satanás usará personas para decirnos que lo que hemos decidido es peligroso, que no vale la pena. Otros pueden hacerlo. Oye, este trabajo es muy cansado, nadie te lo va a agradecer.
Satanás nos estorba por medio de palabras razonables. Satanás nos estorba por medio de palabras en contra de la doctrina que hemos aprendido. Y de esto hemos estado hablando en unos minutos, hace unos minutos atrás, con el tema de los falsos maestros, que son temas que hemos tratado en este canal, en diferentes estudios bíblicos. Romanos capítulo 16, verso 17 dice: «Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos». Una sutil estrategia de Satanás para ponernos obstáculos en el camino de Dios es sembrar dudas en nuestro corazón, dudas sobre la doctrina que se nos ha enseñado, dudas sobre la palabra que se nos predica y que con el corazón hemos creído. ¿Cuántas personas se apartan de la iglesia por esas personas que siempre tienen un argumento en contra de la doctrina de la palabra de Dios? Seguramente muchas, ¿verdad? El versículo que hemos leído es claro. Apártate de esas personas. No permitas que personas que se creen sabios en su propia opinión y que interpretan equivocadamente la palabra de Dios a su conveniencia, te aparten de la verdadera palabra, de la verdad de Dios. La palabra de Dios tiene un concepto duro sobre esas personas y lo dice Proverbios capítulo 26, versículo 12. Dice lo siguiente: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Satanás te estorba a ti y me estorba a mí por medio de palabras en contra de la doctrina que hemos aprendido. Y por último, Satanás nos estorba por medio del desánimo. Esto también es importante. Como lo vemos en la famosa anécdota de la subasta de las herramientas de Satanás, el desánimo es una de las herramientas más efectivas de Satanás para estorbarnos en el camino de nuestro cristianismo. Satanás sabe que un cristiano desanimado es presa fácil de la amargura, de la crítica, y es más vulnerable para que en lugar de avanzar se vuelva atrás. Si el enemigo ha usado el desánimo en tu vida como estorbo, tienes que saber algo importante. Jesús nunca dijo que la vida cristiana iba a ser fácil. ¿Cuántos ministerios quedan abandonados? ¿Cuántas iglesias quedan sin pastor porque pensamos que no era la voluntad de Dios, porque pensamos que no eran sus planes, cuando en realidad fue nuestro desánimo el que nos estorbó para hacer la voluntad de Dios? Tenemos que saber que el desánimo no arregla ningún problema, sino al contrario. En lugar de desanimarnos, tenemos que llenarnos de la fuerza de Dios. ¿Cómo podemos enfrentar los estorbos de Satanás en nuestra vida? Esta sería la pregunta final. ¿Cómo podemos tú y yo enfrentar los problemas de Satanás en nuestra vida? La respuesta, Mateo capítulo 16, versículo 23. Y es una respuesta que te va a sorprender. Lo hemos leído hace unos minutos. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Ahí está la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo podemos enfrentar los estorbos de Satanás en nuestra vida? Con la autoridad del Señor. Poniendo la mirada en el Señor, poniendo la mirada en las cosas de Dios, poniendo la mirada en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy hemos hablado de estorbos que impiden que nuestras oraciones sean contestadas, estorbos que impiden que lleguemos a la meta, estorbos, tropiezos que Satanás pone en nuestra vida para desviarnos del camino. Dudas en nuestro corazón, falta de perdón, maltrato, desánimo, palabras razonables, palabras en contra de la doctrina que hemos aprendido. Estos son estorbos, son tropiezos que Satanás quiere poner en tu vida para que tú no te relaciones con Dios, para que tú no tengas un encuentro personal con Dios, para que tú no seas salvo. Satanás no quiere que seas salvo, por eso te estorba, por eso pone piedra de tropiezo en tu vida. Si pones tu mirada en Jesús,
el enemigo no podrá hacerte nada.